Muy buenas tardes. El día de hoy voy a presentar tipos de acentos y reglas de acentuación de la materia de ortografía del español del grupo 331. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen los acentos? Si es así, es importante saberlo, porque cuando formamos oraciones o escribimos palabras, el no saber dónde colocar correctamente una tilde puede afectar el contexto de estas, ocasionando malentendidos. En esta presentación veremos todas esas reglas de acentuación que necesitas conocer para evitar errores, y así como ejemplos de utilización en oración. Como pueden observar, aquí tenemos el índice y los temas que vamos a tratar el día de hoy, empezando por la separación silábica. Una palabra se divide en sílabas, conocidas como división silábica. Es crucial al separar una palabra al final de una línea o renglón. Cada una de las unidades fonológicas en las que podemos dividir una palabra es la sílaba. Como resultado, se compone de uno o más sonidos que se agrupan en torno al sonido de mayor intensidad, que siempre es vocal. Y a continuación seguiremos con criterios para la división silábica. Existen algunos que deben ser observados para realizar una correcta separación silábica en las palabras. Uno de estos criterios que no deben separarse letras pertenecientes a la misma sílaba. Todas las sílabas deben contener al menos una vocal. Toda consonante que se encuentre en el inicio de una palabra forma sílaba con la siguiente vocal. Por ejemplo, pasar lo dividimos en pa, sar. Otro sería saludo, saludo. Toda consonante que esté ubicada al final de la palabra formará sílaba con la vocal anterior. Por ejemplo, casas, casas. Árbol, árbol. Una consonante en posición intervocálica forma sílaba con la vocal posterior. Por ejemplo, rápido, rápido. Si son dos las consonantes en posición intervocálica y siempre y cuando éstas no constituyan un dífrago, entonces pueden darse dos casos: que los grupos consonánticos, como son las palabras que son PR, BR, TR, DR, CR, KR, GR, etcétera, formarán sílaba con la vocal a continuación. Pro, bo, que sería la siguiente: crisis, crisis, gracias, gracias. O en la consecuencia TL. En cambio, presenta una situación excepcional. Por un lado, en la mayor parte de los países hispanohablantes se pronuncia en una misma sílaba: atleta, atleta. Mientras que en España y algunos países de América se pronuncia en sílabas distintas: atleta, atleta. Si son tres las consonantes que aparecen en posición intervocálica, las dos primeras se pronunciarán en la misma sílaba junto con la vocal anterior, siendo que la tercera formará sílaba con la vocal posterior. Por ejemplo, instinto, instinto. Perspe- perspectiva, perspectiva.
Si son cuatro las consonantes que se encuentran entre vocales, las dos primeras formarán sílaba con la vocal anterior, mientras que las dos últimas se unirán a la vocal siguiente. Por ejemplo, construir, construir. En este sentido, se conviene recordar que permanecerán en la misma sílaba. Los siguientes ejemplos que tenemos: diptongos, que son la unión en una misma sílaba de dos vocales. Por ejemplo, algunos que están viendo aquí, la palabra cierto, cierto, independiente, independiente. Ahora tenemos los triptongos, que son la unión de tres vocales en una misma sílaba. Por ejemplo, aquí tenemos Camagüey y en otra Santigüey. Grupos consonánticos formados por PR, BR, TR, DR, CR, KR, GR, FR, así como la PL, BL, CL, etcétera, etcétera, nunca se separarán, sino que formarán sílaba con la vocal siguiente. Por ejemplo, aquí, como pueden observar, cabra, cabra, contradictorio, contradictorio. Ahora vamos a hablar de los dífragos, dif- dígrafos, que vienen siendo conformados por la CH, doble L, doble R. Y aquí unos ejemplos que están observando son como cancha, cancha, callejero, callejero, carruaje, carruaje. Y continuamos con las palabras monosílabas, que son palabras que formadas por una sílaba y en consecuencia inseparables. Como ven aquí, mes, fue, y ahora podemos continuar con los hiatos, que se producen en el encuentro de dos vocales fuertes seguidas. Como pueden observar, aseo, aseo, aéreo, aéreo. Ahora continuamos con palabras agudas. El acento prosódico en la última sílaba se considera palabra aguda. Esto significa que la última sílaba tiene la mayor fuerza de voz, por lo que se llama sílaba tónica. Son las palabras que terminan en N o S o vocales llevan tilde. No llevan acento gráfico en el resto de los casos. Aquí en los ejemplos están palabras agudas con tilde, que está comité, café. Otros ejemplos que me gustaría proporcionar serían dominó, pesqué, entendí, canción, acción. Y en las palabras agudas sin tilde tenemos felicidad, buscar, y en otros que me gustaría proporcionar, por ejemplo, vislumbrar, perseguir, abril, candil, regaliz, feliz. En estos casos, aún así, hay excepciones a la regla. Llevan tilde las palabras con hiato, aunque no terminen en N, en S ni en vocal. Esto se debe a que el acento gráfico que marca los hiatos es independiente de las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, oír, maíz, raíz y reír.
No llevan tilde las palabras agudas, aunque la consonante final sea S, cuando terminan en más de una consonante. Por ejemplo, mamús, zigzags. Ahora continuamos con las palabras graves. Las palabras graves, también llamadas paroxítonas, tienen el acento prosódico en la penúltima sílaba. En las palabras graves, la sílaba tónica, es decir, la que pronunciamos con mayor fuerza, se encuentra inmediatamente antes de la última sílaba. Según en las reglas de acentuación del español, las palabras graves solamente llevan tilde cuando no terminan en vocal o cuando acaban en consonante distinta de N o S. El resto de los casos, las palabras graves deben escribirse sin tilde. De hecho, la mayor parte del léxico del español está conformado por palabras graves. En los ejemplos que les puedo dar, vemos primero palabras graves sin tilde, que en estos ejemplos podemos ver las palabras como imagen, casas y otras que me gustaría dar, por ejemplo, examen, mañana, computadora, fruta, oso, silla. En palabras graves con tilde podemos ver ámbar, cráter, y en otras que voy a proporcionar podría ser como césped, difícil, móvil, álbum, lápiz y etcétera. Pero siempre hay excepciones a las reglas de aceptación gráfica de las palabras graves. Referidas más arriba lo constituyen las palabras acabadas en grupos de dos o más consonantes. Por ejemplo, bíceps, records. Excepcionales son también los casos de aquellas palabras terminadas en vocal en las cuales la tilde se encuentra sobre una vocal cerrada contigua a una vocal abierta. Por ejemplo, ideología, afonía, prohíbe, continúa. Continuando con las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que se pronuncian en la antepenúltima sílaba con mayor intensidad de voz o acento prosódico. Algunos ejemplos que podemos ver es, por ejemplo, la palabra ábaco, báculo, cáscara, depósito. Existen esdrújulas compuestas que son el resultado de la combinación de una palabra con otro elemento. En el caso de algunas formas verbales, los adverbios terminados en mente y los superlativos. Otro de los que podemos encontrar con pronombre átono que se añade como por ejemplo le, la, lo, te, se, me, nos, etcétera, a un verbo aunque éste no lleve tilde. La forma compuesta con el pronombre enclítico sí debe ir acentuada gráficamente. Por ejemplo, en algunos ejemplos que les voy a mencionar, la palabra llévale, cuídala, recuérdalo, dímelo, duérmete, prepárate. Y ahora con el sufijo mente, los adverbios formados tienen dos acentos, el del adjetivo formante y el del sufijo en la sílaba men. Algunos adverbios formados de esta manera se tildan en la antepenúltima sílaba porque el adjetivo formante lleva ese acento. Por eso, impropiamente se asumen como palabras esdrújulas. Por ejemplo, comúnmente, cortésmente, tardíamente, conforme a la misma norma. Si el adverbio se ha formado a partir de un adjetivo no acentuado gráficamente, no llevará tilde. Por ejemplo, en estos que voy a decir, velozmente, sutilmente, atrozmente, cordialmente. Ahora con los sufijos ísimo y
érrimo. Los superlativos formados mediante los sufijos son todas las palabras esdrújulas, independientemente de donde lleve el acento el adjetivo base. Por ejemplo, facilísimo, comodísimo, grandísimo, etcétera, etcétera. Las palabras que son sobresdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica la más fuerte antes de la antepenúltima, de acuerdo con las normas de acentuación en español, siempre se utiliza la tilde. Ejemplos, júramelo, mostrándoselas, recordándotelo. ¿Cómo podemos formar las palabras sobresdrújulas? Son palabras excepcionales en el español y de muy poco uso en la escritura. Esto se debe a que son verbos a los que se le añaden pronombres al final de la palabra. Estos pronombres son los llamados enclíticos y son como me, se, nos, lo, la, los, etcétera. Los pronombres le y les no pueden aparecer junto a lo, la, los y las. Los verbos a los que se le añaden dichos pronombres pueden estar en gerundio o en imperativo. Las sobresesdrújulas formadas por gerundios y pronombres se le añaden dos pronombres al final de la palabra. Está todo el tiempo recordándomelo. El dependiente estaba vendiéndotelo y no quise interrumpir. Sobre el regalo vi que estabas comprándoselo. Se pasó el día repitiéndoselo todo el rato. Las sobresdrújulas formadas con imperativos y pronombres, por ejemplo, se le añaden dos pronombres al final de la palabra. Por ejemplo, permítaseme, permítaseme hablar un momento acerca de la naturaleza. Júramelo o niégamelo. Véndeselo de una vez que está deseando comprar. Recuérdamelo más tarde que ahora estoy ocupado. Continuamos con el acento diacrítico. El acento diacrítico, también conocido como tilde diacrítica, es un signo gráfico que se usa para distinguir palabras que se escriben de la misma manera, pero que tienen diferentes significados, categorías gramaticales y pronunciación. Su función es distinguir entre pares de palabras de las cuales una de ellas, la acentuada, es tónica y la otra no acentuada es átona. Las palabras tónicas son aquellas que poseen una sílaba de mayor prominencia fonética, mientras que las palabras átonas, la mayoría de ellas monosílabas, son las que carecen de tonicidad en su pronunciación. La tilde diacrítica se emplea en un número limitado de palabras, en las cuales bien por uso frecuente, bien por tradición, se han tornado relevante acentuarlas para diferenciarlas. La mayor parte de ellas son monosílabos de uso frecuente, tú con acento en la U y tú, él con acento en la E y él, sí y sí, de y de, que y que, etcétera. Algunas polisílabas, sobre todo cuando todos los interrogativos y exclamativos, cuándo con acento en la A y cuándo, cuánto y cuánto, dónde y dónde, etcétera. El acento diacrítico es una excepción en las reglas de acentuación de la lengua española, pues las palabras que llevan tilde diacrítica no deberían por norma tenerla, bien por tratarse de monosílabos que nunca, salvo estos casos, se acentúan, o bien por tratarse de palabras llanas
acabadas en vocal o en S, como en el caso cómo, dónde, cuántos, quiénes, etc. En los ejemplos que podemos ver es primeramente el acento diacrítico en monosílabas, que podemos ver en la forma átona de preposición, de categoría de preposición. Por ejemplo, vengo de la casa de Lucía. Y ahora en su forma tónica de forma personal del verbo dar. Por ejemplo, la podemos usar en esta oración. No quiero que me dé problemas. Continuando con forma átona, él es, es un artículo de la categoría gramatical que podríamos usarlo en una oración como el jarrón es bonito. Y forma tónica, él de pronombre personal, como por ejemplo, él te dijo eso, más que en categoría gramatical es una conjunción adversativa y podremos usarla. Quiero comer más, no cualquier cosa. Más de adverbio y conjunción. Me gusta más el verde que el rojo. Mi de adjetivo posesivo, nombre de una nota. No he hablado con mi madre hoy. Se equivocó en la nota mi. Mi de pronombre personal. A mí me gustan las mandarinas. Se, pronombre reflexivo. Se preguntó dónde estaban todos. Se, en forma personal del verbo saber o ser. Sé todo sobre química. Si, conjunción y nombre de una nota musical. No sé si pueda hacerlo. Toca para mí un sí. Sí, de adverbio, pronombre personal y sustantivo. Sí quiero ir. Él no piensa en sí mismo. Te, pronombre personal. ¿Te gustaría salir conmigo? Te, de sustantivo. Quiero beber un té caliente. Tú, adjetivo posesivo. Tu estilo me gusta. Tú, de pronombre personal. Tú escribes muy bien. Continuando con el acento diacrítico en interrogativas y exclamativas en la forma átona que, pronombre relativo y conjunción. Iré el día que tú quieras. Es posible que llueva. ¿Qué? Pronombre interrogativo y exclamativo. ¿Qué quieres de mí? ¡Qué gran destino! ¿Quién? Pronombre relativo. Es el hombre de quien te hablé. ¿Quién? Pronombre interrogativo y exclamativo. No sé a quién le hablas. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Cómo? Adverbio, conjunción y preposición. Lo hice como me lo pediste. Era tan bella como su madre. Iré a la gala como representante de la empresa. Como adverbio, interrogativo y exclamativo y sustantivo. No sé cómo lo logré. ¿Cómo te atreves? No me importa el cómo, importa el por qué. ¿Cuál? De pronombre relativo y adverbio. Se mostró cuál era desde el primer momento. Llegó dando órdenes cual si fuese el jefe del departamento. ¿Cuál? Pronombre interrogativo y exclamativo. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál no sería mi alegría al saber que estaban bien? Cuando, adverbio relativo, conjunción, preposición. Ayer cuando me lo dijo, no lo pude creer. Se quejan cuando lo que deben hacer es conversar. Les contaba una historia de cuando era pequeño. Cuando, de adverbio interrogativo y exclamativo. Y sustantivo. ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo encontraré yo a un asistente como ella? Les preocupa más el cuándo que el cómo. Y así
Más ejemplos podemos encontrar de átonos, tanto como forma tónica en en varios ejemplos. Ahora continuamos con el acento diacrítico en aún y aún. Aún con tilde diacrítica se emplea cuando puede sustituirse por todavía. Por ejemplo, no han dado aún los resultados. Aún, en cambio, sin tilde se utiliza cuando equivale a incluso, hasta, también o ni siquiera. Por ejemplo, no me interesa la química ni aún la más elemental. En el caso de los demostrativos ese, este y aquel, anteriormente se solía poner tilde en los pronombres demostrativos ese, este, aquel, con la finalidad de diferenciarlos de los adjetivos demostrativos ese, este, aquel, para evitar confusiones o ambigüedades. Según la ortografía de la española de 2010, esto ya no es necesario, pues en primer lugar, este tipo de palabras no deberían acentuarse según las reglas ortográficas. En segundo lugar, esta tilde no cumpliría con la función diacrítica de diferenciar una palabra tónica de una átona. Y por último, los casos de ambigüedad o confusión que pudieran presentarse pueden muy bien ser resueltos por el contexto. El caso de solo y solo. Antiguamente se aconsejaba colocar una tilde diacrítica en el adverbio solo para distinguirlo del adjetivo solo, con el objetivo de evitar posibles confusiones o ambigüedades. Desde 2010, la ortografía de la lengua española lo desaconseja, pues además de que ambas voces son palabras tónicas que por regla ortográfica no llevan tilde, se trata de una palabra llana acabada en vocal. Considera que los casos de ambigüedad que pudieran presentarse pueden ser resueltos muy fácilmente con sinónimos o considerando el contexto. Por ejemplo, en el antes, solo me gusta la primera pieza. Ahora, solo me gusta la primera pieza. En el caso de o y o con acento. Tradicionalmente la conjunción o llevaba una tilde diacrítica cuando aparecía entre dos cifras. La función de esta tilde era diferenciar la letra O del cero, puesto que la antigua tipografía podía dar pie a confusiones. La ortografía de la lengua española, sin embargo, ha abolido dicha tilde amparada en el razonamiento de que la tipografía moderna no es susceptible de tal confusión. Antes, los números 4 o 2 son divisores de 8. Ahora, los números 4 o 2 son divisores de 8. Y por último, falta el acento enfático. El acento enfático se usa para diferenciar dos palabras que se escriben igual, pero que tienen diferentes significados según el contexto. Además, el uso de este tipo de acento hace que cambie la intención del enunciado. Esto ocurre por la forma en que el orador pronuncia. El acento enfático tiene un carácter expresivo, ya que aunque no esté representado por una tilde dentro, dentro de una palabra o frase, tiene fuerza desde el punto de vista oral. En unos ejemplos que puedo proporcionar de oraciones con acento enfático son: no te vayas a la fiesta sin mi permiso, devuélveme todo lo que te presté, no lo sé, eso no es mi problema, él no me dijo si vendría esta noche. Otros ejemplos que tienen que ver con el acento enfático son:
El té de manzanilla es bueno para aliviar la digestión. Avísame si vas a la playa este fin de semana. Él no me dijo si vendría esta noche. Te dijeron que no llegarás tarde a la casa hoy. Continuando con ejemplos de palabras con acento enfático en oraciones con acento enfático. Por ejemplo, empezaremos con ¿qué? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le falló a la lavadora? Dile que quieres para tu cumpleaños. Qué bella es la mañana. No sabes qué nervios sentí cuando lo vi. Pero, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te traiga de París? Mira, qué lindo cachorrito. ¿Qué quieres comer hoy? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué haces? Ahora ejemplos usando con quién. Miguel le dijo a Carlos quiénes no fueron a la reunión. ¿Quiénes son los que viven en la casa de enfrente? No sé quién está detrás de todo esto. ¿Quién se mudó para esa casa? ¿Quiénes fueron a despedir a los maestros? La verdad es que no me dijo quiénes eran sus hermanos. A la hora de la verdad, ¿a quién le importa? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién anda allí? Ahora, ejemplos con cómo. Ya quiero saber cómo te fue con tu jefe. ¿Cómo he disfrutado este día? ¿Cómo has estado todo este tiempo? ¿Cómo te fue en el reencuentro con tus amigos de promoción? ¿Cómo vamos a llegar al hospital si no sabes la dirección? ¿Cómo me alegro de ir buenas noticias? ¿Cómo debe hacerse este trabajo? ¿Cómo te llamas? Ejemplos con cuándo. Dime cuándo vas a venir. ¿Cuándo llegarán tus abuelos? ¿Cuándo vendrá mi hermano a visitarme? Mis hermanos no me dijeron cuándo van a venir. ¿Cuándo fue la última vez la vieron? ¿Cuándo vamos al cine? ¿Cuándo será la hora de irnos? ¿Cuándo aprenderé a leer? ¿Cuándo comeremos? ¿Cuándo parará de llover? Ejemplo, ejemplos con ¿dónde? Alejandro, te he buscado por todas partes. ¿Dónde estabas? ¿A dónde quieres llegar con esta tonta discusión? Mi abuela nunca se acuerda dónde deja sus anteojos. ¿En dónde vistes a mi papá? ¿Dónde está la capital de México? ¿Dónde dejaste la bicicleta? ¿Dónde vamos a ir a comer? ¿Dónde están las llaves de la moto? Ejemplos con cuánto o cuán. No me han dicho cuántas personas vendrán a la fiesta. Mamá, ¿cuántas veces has ido a Italia? No importa cuán difícil sea la situación, saldrá adelante. No sé, no sabes cuánto me agrada tu compañía. Cuán hermoso es estar enamorado. ¿Cuántos años tiene tu hermano menor? ¿Cuántos dedos ves aquí? ¿Cuánto misterio? ¿Cuánto tiempo durará el tratamiento? Y por último, ejemplos con cuál. No, son todas bellas. No sé cuál ganará. Manuel, quiero que me digas cuáles son tus deseos para esta Navidad. ¿Cuáles son tus metas para el próximo año? ¿Cuál peluca me quedará mejor, la negra o la amarilla? ¿Cuál de los dos es el mayor?
En conclusión, pudimos hablar de las reglas básicas de acentuación y entrando un poco a fondo en estas mismas, dando ejemplos de su utilización de la tilde en las palabras tanto agudas, que van en la última sílaba, tanto grave, esdrújulas y sobreesdrújulas, siendo su colocación en la penúltima sílaba y antepenúltimas sílabas. También, por último, se dio claridad en el tema de los tipos de acentuaciones, que es importante saber dónde colocarlos porque pueden llegar a perjudicar el contexto de las oraciones, logrando así dar el tema para que más personas no cometan estos errores y puedan ver las diferentes maneras de acentuar oraciones y palabras. Muchas gracias por su atención y fue todo por mi parte en este tema.